Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a No Todo Real, un podcast que créanme les va a gustar muchísimo y los va a dejar con muchísimas preguntas. Espero les guste. Vivimos rodeados de pantallas, las miramos al despertar, las miramos antes de dormir. Entre esas pantallas vemos de todo. Noticias, entretenimiento, historias, teorías. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a aceptar cosas que antes nos habrían parecido imposibles. No porque sean verdad, sino porque están bien contadas. Historias que no te gritan, que no te asustan de golpe, que solo te susurran una idea. Tal vez nunca has visto nada extraño. Tal vez nunca te ha pasado nada fuera de lo normal. Y aún así, hay momentos en los que la realidad se siente rara. Como cuando entras a un lugar vacío. El silencio pesa más de lo normal. Como cuando miras un video y no sabes explicar por qué te incomoda. No hay sangre, no hay gritos, no hay explicación. Solo hay una sensación persistente que se queda contigo incluso después de cerrar la aplicación. Ese es el miedo moderno. Un miedo que no necesita monstruos porque se alimenta de dudas. Un miedo que no te persigue, pero te acompaña. Hoy no vamos a hablar de fantasmas, no vamos a hablar de demonios, no vamos a hablar de conspiraciones evidentes. Hoy vamos a hablar de algo más incómodo, de espacios que parecen reales, pero no deberían existir, de videos que parecen inofensivos, pero alteran tu percepción, de la delgada línea entre lo que ves y lo que crees, porque a veces el verdadero terror no está en lo que ocurre, sino en lo que tu mente completa, y cuando esto pasa, la realidad empieza a fallar. Esto es No Todo Real. Y antes de continuar, recuerda algo importante. No todo lo que parece real lo es. El terror moderno ya no necesita monstruos. Durante mucho tiempo, cuando pensábamos en miedo, pensábamos en algo extremo. Algo que venía por nosotros. Algo que podía perseguirnos, atacarnos, gritarnos. El miedo tenía forma, tenía reglas, tenía límites. Sabías cuándo empezaba y casi siempre sabías cuándo terminaba. Apagabas la televisión, cerrabas el libro y todo volvía a la normalidad. Pero hoy eso ya no pasa. El miedo moderno no se queda dentro de una historia. Al contrario, se filtra. Se va colando en tu día a día, en tus rutinas, en tus silencios. Y lo hace de una forma muy distinta. Ya no necesita monstruos, ya no necesita colmillos. Solo necesita incomodarte. Hoy el miedo no aparece de golpe. Más bien se construye lentamente. Empieza con una imagen simple, un lugar vacío, una luz encendida donde no debería de haber nadie. Nada está pasando y sin embargo, algo se siente mal. Tu cerebro lo nota antes que tú, porque el cerebro está programado para buscar patrones y cuando no los encuentra, entra en alerta. Ese es el verdadero truco del terror moderno. No te muestra el peligro, te hace esperarlo. Pasillos que parecen no terminar nunca, habitaciones demasiado grandes, espacios que deberían estar llenos, pero están vacíos. No son lugares imposibles, son lugares demasiado posibles. Podrías haber estado ahí, podrías estar ahí mañana, y eso cambia todo. Porque cuando el miedo aparece en tu vida real,
Ya no lo puedes separar tan fácil. Este tipo de terror no te obliga a mirar, te invita. ¿Y qué crees? Tú aceptas. Te quedas viendo, esperando, analizando cada detalle. Buscas señales, buscas explicaciones, buscas una respuesta que nunca llega. Y mientras más tiempo pasas ahí, más poder le das a la sensación. Porque el silencio prolongado incomoda, la repetición desgasta, la falta de sentido agota. Este miedo no entra por los ojos, entra por la mente. Se mezcla con tu cansancio, con tu estrés, con esa sensación de estar viviendo en automático. Por eso es que conecta tanto. No te habla de criaturas extrañas, te habla de lo cotidiano. Habla de espacios donde nadie habla, de días que se repiten, de lugares donde te sientes presente pero vacío. El terror moderno no requiere asustarte, quiere hacerte dudar. Quiere que empieces a preguntarte si la realidad funciona como debería. Y cuando empiezas a dudar de esto, todo se vuelve inestable. No porque algo esté mal afuera, sino porque algo empezó a moverse adentro. Este es el verdadero miedo. No el que corre hacia ti, sino el que se sienta a tu lado y tú no dices nada. Ahora hablemos de los espacios que no deberían de existir. Hay lugares que no dan miedo hasta que te quedas demasiado tiempo en ellos. No pasa nada extraño, no hay ruidos fuertes, no hay figuras en la oscuridad. Y aún así, tu cuerpo lo siente. Sientes incomodidad, tensión, una necesidad inexplicable de irte. Estos espacios no deberían de existir, no porque sean imposibles, sino porque rompen con lo que tu mente espera. Un pasillo demasiado largo, una oficina encendida a las 3 de la mañana, un lugar diseñado para personas sin personas. Tu cerebro entra en conflicto, porque estos lugares tienen reglas implícitas. Reglas que aprendiste sin darte cuenta. Por ejemplo, un hospital debería tener mucho movimiento. En una escuela debería de haber ruido. Una oficina debería estar viva durante el día. Pero cuando estas reglas se rompen, algo dentro de ti se activa. No sabes qué es, pero sabes que no te gusta. Estos espacios funcionan como un espejo mental. No te muestran algo nuevo, te devuelven una sensación que ya conoces. La sensación de estar fuera de lugar, de no pertenecer, de existir en un sitio que no responde. Por eso incomoda tanto, porque no parecen ficción, más bien parecen un error. Un fallo en el orden normal de las cosas. Cuando ves este tipo de espacios en videos o imágenes, tu mente empieza a trabajar de más. Busca salidas, busca amenazas, busca explicaciones. Y como no las encuentra, empieza a inventarlas. Eso es clave. El miedo no está en el lugar. Está en lo que tu cerebro hace con él. Estos espacios no te dicen, huye. Más bien te dicen, quédate un poco más. Cuando más te quedas, más real se vuelve la sensación. No hay una historia clara. No hay un inicio ni un final. Solo repetición, silencio y expectativa. Y esto agota.
Porque el ser humano necesita sentido, necesita narrativa, y cuando no la hay, la mente se desestabiliza. Estos espacios representan algo más profundo, representan la vida moderna, lugares llenos de gente, pero emocionalmente vacíos. Rutinas que se repiten, días que se mezclan, espacios donde existes, pero no conectas. Por eso este tipo de terror funciona hoy, porque no habla de mundos imaginarios, habla del nuestro, de oficinas sin alma, de pasillos interminables, de vidas que avanzan en automático. Estos lugares no te persiguen, no te atacan, solo te recuerdan algo incómodo, que podrías quedarte ahí para siempre. Y cuando esa idea se instala, créeme, el miedo ya hizo su trabajo. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si estos lugares existen o no. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué tantas personas en tantos lugares distintos sienten exactamente lo mismo al verlos? No se conocen, no se ponen de acuerdo, no viven las mismas vidas, y aún así, la reacción se repite. Incomodidad, ansiedad, una sensación difícil de explicar. Eso no es casualidad, porque cuando algo conecta a nivel colectivo, normalmente no habla del mundo exterior, habla del interior. Estos espacios no funcionan como historias tradicionales. No tienen protagonistas, no tienen villanos, no tienen un desenlace. Y aún así, funcionan. Funcionan porque activan algo muy antiguo en el ser humano. El miedo a estar perdido. No perdido en un bosque, tampoco perdido en una ciudad. Más bien perdido en la rutina, perdido en la repetición, perdido dentro de uno mismo. Tu mente reconoce eso. Reconoce pasillos infinitos porque ha vivido días que parecen no terminar. Reconoce espacios vacíos porque ha sentido vacío emocional. Reconoce la falta de sentido porque muchas veces ha avanzado sin entender por qué. Por eso estos conceptos se sienten tan reales. No porque existan físicamente, sino porque representan estados mentales. Estados que no solemos nombrar. Estados que evitamos pensar. La mente humana es experta en crear símbolos. Cuando algo no se puede explicar con palabras, se transforman en imágenes. Y estas imágenes son incómodas porque no son exageradas. Más bien son simples, son cotidianas, demasiado normales. Aquí es donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. Porque cuando muchas personas imaginan lo mismo, empieza a sentirse como algo compartido, como una experiencia colectiva. No importa si sabes que es ficción, tu cuerpo no reacciona como si lo fuera. El cuerpo no distingue entre el peligro real y una amenaza bien construida, solo reacciona. Este se tensa, se alerta, se prepara. Y cuando esa reacción ocurre una y otra vez, algo cambia. Empiezas a mirar el mundo de una manera distinta. Un pasillo vacío ya no es solo un pasillo. Una oficina silenciosa ya no es solo una oficina. Tu mente empieza a proyectar, a llenar huecos, a imaginar escenarios. No porque quieras, sino porque así funciona el cerebro. Y aquí es donde el concepto se vuelve peligroso. Porque cuando consumes demasiada ficción de este tipo, la duda se vuelve permanente. Empiezas a sentir que la realidad es frágil, que cualquier cosa puede fallar.
que el orden es solo una ilusión. Y aunque eso suena interesante, no siempre es sano. Cuestionar la realidad es humano, pero vivir desconfiando de ella agota. Estas historias no te dicen qué pensar, te empujan a un estado mental, un estado donde todo parece inestable, donde nada es completamente seguro. Y cuando permaneces demasiado tiempo ahí, te pierdes. No en un lugar físico, sino en tu percepción. Por eso esta no solo es ficción colectiva, más bien es un reflejo de una generación cansada, saturada, desconectada, un reflejo de mentes que buscan sentido en espacios donde ya no lo encuentran. Y ahí está la verdad incómoda. No es que estos lugares existan, es que sentimos que podrían existir. Y mientras esa sensación siga viva, la línea entre lo real y lo imaginario seguirá difuminándose. El problema no empieza cuando ves este contenido. Más bien empieza después. Cuando cierras el video, cuando apagas la pantalla, cuando vuelves a tu vida normal y algo no se siente igual. No pasa nada grave, no ocurre ningún evento extraño, pero tu percepción ya cambió. Empiezas a notar silencios que antes ignorabas, espacios vacíos que antes no te molestaban. Tu mente se queda en estado de alerta, no porque haya peligro, sino porque aprendió a esperarlo. Este es el punto crítico, cuando la ficción deja de ser solo ficción y se convierte en un filtro a través del cual miras la realidad. Caminas por un pasillo vacío y por un segundo te detienes. No sabes por qué, solo sientes que algo podría pasar. Ese pensamiento no es racional, pero es muy real y se repite. Empiezas a interpretar lo cotidiano como si escondiera algo. Un ruido lejano, una luz encendida, un lugar demasiado silencioso. Nada de eso significa peligro, pero tu cuerpo reacciona como si lo fuera. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que el problema es el contenido. Quizá que el problema es la historia. No. El problema es la exposición constante. Porque cuando tu mente pasa demasiado tiempo en estados de duda, incomodidad y tensión, empieza a normalizarlos. Y lo que se normaliza se integra. No te das cuenta cuándo pasó, no hay un momento exacto. Solo un día notas que el mundo se siente más frágil, como si el orden se pudiera romper en cualquier momento. Vivir así cansa, porque el cerebro no está hecho para desconfiar todo el tiempo. La duda constante también desgasta, y la vigilancia permanente agota. Y poco a poco la curiosidad se convierte en ansiedad. Aquí es donde la línea se vuelve peligrosa, porque ya no consumes este contenido por interés, más bien por necesidad. Necesidad de confirmar que no estás solo, que otros también sienten lo mismo. Necesidad de darle forma a una inquietud interna. Pero ninguna historia te calma, solo te deja con más preguntas. Y cuando vives rodeado de preguntas sin respuesta, la realidad empieza a sentirse insuficiente, aburrida, vacía, demasiado simple. Ese es el verdadero impacto. No que creas en estas historias, sino que empieces a sentir que algo falta en el mundo real.
Y cuando eso pasa, la ficción ya ganó un espacio en tu mente. No porque sea verdad, sino porque fue constante. Aquí no se trata de dejar de cuestionar, se trata de saber cuándo parar. Porque cuando todo te parece sospechoso, cuando todo te incomoda, cuando todo parece un posible fallo, ya no estás explorando el misterio. Más bien, estás viviendo dentro de él. Después de todo esto, después de los espacios vacíos, después de la duda, después de la incomodidad, queda una sola pregunta. Y no es una pregunta cómoda. No es una pregunta para responder rápido. Más bien, es una pregunta que incomoda, porque apunta directo hacia ti. ¿Por qué consumes este tipo de contenido? No quiero la respuesta rápida. No quiero la respuesta que dices en voz alta. Quiero la respuesta honesta. ¿Es curiosidad o es necesidad? ¿Es interés genuino o es una forma de llenar algo que falta? Porque hay una diferencia enorme entre cuestionar la realidad y escapar de ella. Cuestionar te hace pensar, escapar te anestesia. Y muchas veces no lo notamos. Te dices que solo estás viendo un video, que solo es entretenimiento, pero tu mente no lo vive así. Tu mente registra sensaciones, emociones, estados. Y si pasas demasiado tiempo alimentando la duda, el vacío, la incomodidad, eso se convierte en tu estado base. Aquí está la verdad de la que casi nadie habla. No todo contenido está hecho para ayudarte. Mucho contenido está más diseñado para retenerte, para mantenerte incómodo, para mantenerte atento, para que no te vayas. Y no porque sea malvado, sino porque funciona. Pero tú no eres un algoritmo, eres una mente humana y tu mente necesita equilibrio, necesita descanso, necesita sentido, necesita realidad. Aquí no se trata de dejar de explorar, se trata de saber cuándo cerrar la puerta, cuándo apagar la pantalla, cuándo volver al presente. Porque si todo el tiempo estás buscando fallos en la realidad, terminas creyendo que la realidad es el problema, y no lo es. La realidad puede ser monótona, puede ser repetitiva, puede ser aburrida a veces, pero es estable, y esa estabilidad importa. El misterio es atractivo, la duda engancha, pero vivir permanentemente ahí te desconecta. Así que antes de buscar otro video, otra teoría, otro espacio que no debería de existir, hazte la siguiente pregunta. ¿Estoy explorando o me estoy perdiendo? Porque cuestionar es sano, pero perder el ancla no. Y recuerda algo fundamental. No todo lo que parece profundo lo es. No todo lo que incomoda es verdad. Y no todo lo que ves merece quedarse en tu mente. Cuando este episodio termine, no va a pasar nada extraordinario. Seamos honestos. No va a cambiar el mundo. No va a revelarte una verdad oculta. Solo vas a quedarte en silencio. Y ese silencio es importante. Porque es ahí, cuando ya no hay música, cuando ya no hay voz, cuando ya no hay una historia, donde tu mente empieza a hablar. Tal vez mires a tu alrededor y todo parezca normal. Las paredes siguen ahí, la luz sigue encendida, el mundo no se rompió. Y aún así, algo se siente distinto. No es miedo, tampoco paranoia. Es conciencia. Conciencia de lo fácil que es alterar tu percepción. De lo rápido que tu mente acepta una duda cuando está bien presentada.
de lo frágil que puede ser la línea entre imaginar y creer. Y no te lo digo porque seas débil, sino porque eres un humano. Tu mente busca sentido, busca patrones, busca explicaciones. Y cuando no las encuentra, ésta las crea. Eso no te hace ingenuo, te hace consciente. Pero la conciencia sin equilibrio se vuelve peso. Por eso este episodio no es una advertencia exagerada. Es un recordatorio de que no todo lo inquietante es profundo. No todo lo extraño es verdad. No todo lo que parece romper la realidad merece tu atención. El misterio es atractivo. Lo desconocido seduce. Pero tu mente no está hecha para vivir permanentemente en duda. Está hecha para crear, para conectar, para habitar el presente. Así que cuando vuelvas a encontrarte con ese contenido que incomoda, con ese video que parece inofensivo, con ese espacio que no debería de existir, detente un segundo, respira y pregúntate algo simple pero poderoso. ¿Esto me está aportando algo o solo me está reteniendo? Porque hay una gran diferencia entre explorar ideas y perderte en ellas, entre cuestionar la realidad y desconectarte de ella, entre el misterio que inspira y el que desgasta. La realidad, seamos honestos, no es perfecta. A veces es repetitiva, a veces es monótona, pero también es el lugar donde ocurren las cosas que importan, donde existen las personas reales, donde existen las emociones reales, las decisiones reales. Y perder eso por vivir buscando fallos inexistentes es el verdadero riesgo. Así que cuestiona, explora, reflexiona, pero siempre vuelve. Vuelve al presente, vuelve a tu cuerpo, vuelve a lo tangible. Porque no todo lo que parece profundo lo es. No todo lo que inquieta es verdad. Y sobre todo, no todo lo que ves merece quedarse contigo. Esto fue todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado y que les sirva esta información. Vuelvan al presente. No se desconecten. Manténganse aquí. Gracias por escucharme. Mi nombre es Carlos y esto fue No Todo Real, un podcast de misterio, de psicología, tal vez de cómo funciona la mente humana. Coman bien, cuídense mucho y siempre recuerden que no todo es real. Adiós.